Bien, la materia se llama Física 1, mi nombre es José Ferrari. El libro de texto es el RESNIC, ¿verdad? El RESNIC. No se necesita un libro de texto, pero si quieren ver un libro de texto es el RESNIC, vamos a seguirlo textualmente. Otro libro puede ser el Serway, el Tipler, cualquiera de ellos. Siempre es el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3. Bueno, ustedes el tomo 1, ¿está? Del RESNIC. Esencialmente es eso. Para saber si es un libro de texto universitario, tienen que fijarse a ver si tiene ecuaciones diferenciales adentro, si plantea las leyes de Newton como una ecuación diferencial. Si es así, ¿verdad? Y tiene diferenciales e integrales, entonces es el libro adecuado, ¿verdad? Si no tiene eso, no. Bien, todas las noticias sobre el curso van a estar en esta página web, EVA Fin Edu UI. Ahí está todo. Están inclusive parciales de los años anteriores, exámenes de los años anteriores. Y todas las noticias están ahí. O sea, ustedes no pueden decir, yo no me enteré. Porque tienen que entrar ahí y fijarse ahí. Entran a la página EVA. En EVA buscan física y en física buscan física 1. Y ahí está todo. Todos los comunicados se pasan a través de esa página. ¿De acuerdo? Bien, los prácticos están ahí también. Bien. Y después tenemos a los compañeros que están filmando, ¿verdad? Están allí. Y creo que va a estar aquí la filmación, ¿no? En open.fin.edu.uy. Bien. Lo que vamos a ver en este curso es la parte de la física que se llama mecánica. Es mecánica. Se debería haber llamado en lugar de física 1, mecánica. ¿Verdad? Bien. En mecánica hay tres magnitudes que son las fundamentales. La longitud, la abreviamos con la letra L, masa, la abreviamos con la letra M mayúscula, tiempo, la letra T mayúscula. Bien, todas las demás magnitudes que aparecen en mecánica se escriben en función de longitud, masa y tiempo. Cuando vean otras partes de la física, como la termodinámica, van a tener que usar grados Kelvin o grados Celsius. ¿Verdad? La temperatura sería la nueva magnitud que aparece. Cuando vean electromagnetismo, las nuevas magnitudes que aparecen son la corriente eléctrica, la diferencia de potencial. ¿Tá? Pero para la mecánica bastan estas tres, longitud, masa y tiempo, y todo lo demás, volumen, yo qué sé, densidad, que aparece mucho. ¿Tá? Se puede escribir en términos de longitud, masa y tiempo. Eso vamos a volver a ese punto cuando veamos análisis dimensional al final de la clase, digamos, la parte última de la clase. Bien. Lo que se necesita para medir la longitud, la masa y el tiempo es un sistema de unidades. El sistema de unidades que vamos a usar es el sistema que se llama internacional, se abrevia SI. El sistema internacional de unidades vamos a usar. Bien. Ese sistema internacional de unidades a veces se llama el sistema MKS. ¿Verdad? Sistema MKS. En el sistema internacional de unidades, las longitudes se miden en metros, ¿verdad? Las masas se miden en kilogramos y los tiempos en segundos. En realidad no vamos a usar estos símbolos en letra mayúscula, sino longitud se mide en metros, con M minúscula. Las masas se miden en kilogramos, con K minúscula G. Y los tiempos en segundos, S minúscula. Ustedes dirán, ¿y por qué no puedo medir una longitud en centímetros, una masa en gramos? Claro que pueden. Ese es el sistema CGS. En mecánica, pasar de uno a otro simplemente por multiplicar por un factor 10, un factor 1000, un factor 100, es una tontería, ¿verdad? Usar un sistema u otro es lo mismo. En electrodinámica no es lo mismo. ¿Verdad? En electrodinámica no es lo mismo. Las ecuaciones tienen un aspecto distinto en el sistema CGS que en el sistema de SI. ¿Verdad? En general, todos los cursos de física usan el sistema internacional. ¿Verdad? Si ustedes ven las ecuaciones del electromagnetismo en el sistema CGS, son distintas. Por ejemplo, en el sistema MKS, en el sistema SI, las cargas se miden en coulombios, las corrientes eléctricas en amperios, pero en el sistema CGS no. En el CGS hay una cosa que se llama el stat coulomb. Después de ahí viene todo distinto, ¿no? El stat volt. No hay una relación tan simple como agarro y multiplico por un factor 10 o 100. Bien. Sistema SI es el nuestro entonces. Aunque, por supuesto que van a aparecer en los exámenes, en los parciales, van a aparecer centímetros y gramos, van a aparecer. Bien. Usualmente la letra M la reservamos para metro.
Pero ojo, en un examen puede aparecer 10m. Entonces, según el contexto, yo qué sé, 25m. ¿Qué quiere decir esto? 25 metros puede ser, pero también puede ser 25 veces una magnitud física, una masa de valor m. Entonces, según el contexto, la letra m va a querer decir metros o cualquier otra cosa. Tienes que poner un poquito de sentido común ahí, ¿no? Bien. Esto es trivial, todo esto es trivial. Ahora viene el tema de que si yo quiero medir algo, para medir algo necesito un patrón de medida, ¿verdad? Necesito compararlo con algo. Bien. En el sistema internacional, los patrones son los siguientes que voy a enumerar ahora. El de la masa simplemente es bien arbitrario. Se dice, mira, tengo este cilindro, miden 3,9 centímetros, 3,9 centímetros de largo, es de una aleación que se llama platino-iridio, y te dicen así, mira, esto es un kilogramo. Es bien arbitrario. Este cilindro es lo que yo llamo un kilogramo. ¿Tá? Ese cilindro patrón se guarda en una oficina en París, en la oficina en París no, en una oficina en Francia, ¿tá? La oficina de pesas y medidas, y ese es el kilogramo. Todo lo que acá llamamos el kilogramo, bueno, es calibrado respecto a ese. ¿Tá? Bien. Entonces, el patrón es bien claro, es un cilindro de tal metal, de tal tamaño. Bien. Entonces, ¿cuál es el patrón de masa? Está bien clarito. Bien. El patrón de tiempo. ¿Cómo se determina un patrón de tiempo? En la antigüedad era, bueno, el patrón de tiempo era un día, el patrón de tiempo tiene que, ¿cómo se mide el segundo? Quiere decir, ¿verdad? Era así, se agarraba un día medio, digamos, se lo dividía 24, lo dividís 24, lo dividís al día medio, lo dividís 60, lo dividís 60, esto es un segundo. ¿Verdad? Porque asumís que tiene 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Esto era el segundo. ¿Verdad? Pero obviamente eso ahora se abandonó, ¿verdad? Porque es muy impreciso. Primero que no todos los días duran lo mismo. ¿Verdad? Y además la rotación de la Tierra puede cambiar con el tiempo. Cambia. Además cuando hay una catástrofe natural, un gran terremoto o una erupción volcánica, cambiar un poquito la rotación de la Tierra. Entonces, eso como día medio es como para definir un patrón de tiempo no sirve. ¿Tá? Entonces lo que se usa como patrón de tiempo es algo más complicado. A partir de 1967 se estableció como patrón de tiempo lo que se llama el reloj atómico. En la primera clase de Física 1, explicar lo que es un reloj atómico es una tarea difícil. Complicado, ¿verdad? Es una cosa complicada, ¿verdad? Bien. Entonces, lo voy a intentar. El tema es así. Hay que saber, lo primero que hay que saber es un poco de electromagnetismo. El electromagnetismo ustedes lo van a ver en Física 3, y no un gran electromagnetismo, un electromagnetismo elemental. Bien, el tema es así. La radiación electromagnética, la luz, por ejemplo, la luz, o las ondas, o microondas, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Está caracterizada por una cosa que se llama la longitud de onda y la frecuencia. ¿Verdad? Está caracterizada por un campo eléctrico y uno magnético, que oscilan ahí con cierto desfase, y son ortogonales y todo eso. Bien. Ese campo eléctrico y ese campo magnético tienen una longitud de onda característica que se llama, y una frecuencia característica. Ahora voy a explicar qué es la frecuencia y la longitud de onda. Bien. Supongamos que pudiéramos fotografiar un campo eléctrico cuando se propaga. Si fotografiáramos un campo eléctrico cuando se propaga, veríamos una cosa así. Por supuesto que no se puede fotografiar un campo eléctrico, ¿no? No se propaga. Es un experimento mental, digamos. Es un ejercicio puramente virtual. El campo eléctrico subiría hasta un máximo, después empieza a bajar y apunta para el otro lado. Esta sería la foto del campo eléctrico de una onda electromagnética, de la luz, digamos, y así. ¿Qué se llama longitud de onda? Esto se llama longitud de onda. La distancia entre dos máximos, cuando el ciclo empieza a repetirse, digamos. Esto es lo que se llama longitud de onda. ¿Verdad? Y si yo me parara aquí, con un detector de campo eléctrico, que pudiera medir cómo el campo eléctrico sube y baja, yo vería que sube y baja el campo eléctrico. Sube, después baja, sube y baja, ¿verdad? Pero lo hace con una cierta frecuencia. O sea, sube y baja tantas veces por segundo, digamos. Esas tantas veces por segundo es lo que se llama la frecuencia.
Resulta que estas dos cosas multiplicadas da la velocidad de la luz en el medio que se propaga en el campo eléctrico. Si es en el vacío, se da la longitud de onda en el vacío, la velocidad en el vacío. Esta es la velocidad de la onda. De la radiación electromagnética, ¿no? Bien. Primer paso, definir lo que es longitud de onda y frecuencia. El inverso de la frecuencia es lo que se llama el período. A veces se lo escribe con la letra T mayúscula. Yo usé la letra T mayúscula para definir el nombre de la magnitud, ¿verdad? El período de la oscilación. ¿Cuánto demora, digamos, en subir y bajar y volver a subir? Eso es un período. Bien. Ocurre lo siguiente, miren, si ustedes pudieran descomponer los colores, digamos, en el lenguaje cotidiano se habla de colores, de la luz, ¿no? Los colores. Pero para los físicos eso los colores no es nada. Hablamos de longitud de onda, digamos. Bien. Si pudiéramos descomponer la radiación que viene del tubo este que tengo arriba mío, el tubo de luz, lo que verían ustedes es que es lo siguiente, miren. Voy a hacer un dibujito para que lo vean. Y acá vamos a poner la intensidad de la luz. La intensidad de la luz es en realidad algo así como el campo eléctrico al cuadrado. Lo que verían es un espectro así, algo. Seguramente centrado, yo que sé, en el verde, algún color así. Bien. Ocurre que cuando bajan la presión, ese es un gas que hay ahí adentro, es neón, puede ser que tenga un poquito de mercurio, ¿está? Bien. Cuando ustedes empiezan a bajar la presión del gas, ¿saben lo que empieza a pasar? En lugar de ser un espectro completamente continuo, empiezan a aparecer líneas, lugares donde hay más intensidad de luz, digamos. Hasta que llega un momento que en lugar de eso, si bajara la presión y bajara la presión del gas, tendría al final cosas así. Un espectro característico de líneas, ¿verdad? Bien definidas, ¿verdad? En el caso esa línea tiene un pequeñísimo ancho, pero pueden hacerse que sean bien finitas, ¿verdad? Si se enfría el gas. Bien, el tema es así. Esas líneas son características, son como la huella digital del gas, ¿verdad? Y están ubicadas en un lugar muy preciso, ¿verdad? Que es muy difícil que cambie, prácticamente no cambia, digamos. Entonces yo hago este experimento acá, lo hago en China, lo hago en Francia, siempre tengo que el mismo gas a la misma presión tiene esas líneas en el mismo lugar, digamos. Es una cuestión muy estable. Entonces se usan, y una longitud de onda corresponde a una frecuencia dada, ¿verdad? O sea, yo podría decir que esto, en lugar de poner el eje de longitud de ondas ahí, podría poner el eje de frecuencias ahí. Bien. Entonces, se usa una de estas frecuencias características para definir el patrón de tiempo, porque es algo muy estable, ¿verdad? Entonces, en particular se usa una de las líneas del cesio 133, ¿verdad? Que emite en la región del microondas, ¿tá? Para definir el patrón de tiempo. O sea, yo lo que digo que tiene una frecuencia característica, entonces tiene un periodo característico. ¿Tá? La frecuencia característica del cesio 133 que se utiliza para definir el patrón de tiempo es la siguiente. Por supuesto que este número que voy a escribir para ustedes no tiene, es cultural, digamos, el tema este, ¿no? No tiene ninguna importancia si se acuerdan o no se acuerdan de eso, del número que voy a escribir, ¿verdad? Bien, esta frecuencia es 9 GHz, 9, o sea, 9000, 9, 2, 6, 3, 1, 7, 7, 0. Oscila con esta frecuencia, digamos. O sea, acá hay un puntito, acá hay un puntito. 9.192.631.770 Hz, ciclos por segundo. Quiere decir, o sea, el patrón de tiempo es el inverso de esto, o sea, esto es el número de oscilaciones que da el cesio 133 y es esa frecuencia que se usa para determinar el factor de tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Agarro, para decir qué es un segundo, agarro un periodo del cesio 133 y lo multiplico por este número. Eso es un segundo. ¿Entienden? ¿Entendieron cómo se determina el patrón de tiempo de
en el sistema CG, el sistema internacional, es a partir de la emisión de un elemento químico, que es algo característico y que es muy difícil que lo puedan influenciar desde afuera, digamos. ¿Está? Bien. Bien. Ahora vamos al patrón de longitudes. Con el patrón de longitudes pasó una evolución similar. O sea, al principio, digamos, sobre todo antes de 1960, ¿verdad? Todo era basado, vieron, el tiempo era basado en la rotación de la Tierra. Bueno, el patrón de longitudes era basado entre distancias sobre la superficie de la Tierra. Se tomaba el meridiano que pasaba sobre París, ¿verdad? Y se determinaba, supuestamente podían determinar con mucha precisión la distancia entre el polo y el ecuador, y una fracción de eso era el metro. Obviamente es cualquier cosa eso, ¿verdad? Pasar un meridiano por París, trazar una línea que lo vas a medir, con qué precisión, cómo lo puedes reproducir. El tema de los patrones de medida es que sean reproducibles. Para una persona en China y quiere saber qué es un metro. Bueno, ¿qué hace? Agarra Cesio 133, lo excita, ¿verdad? Cuando el Cesio 133 se desexcita, emite radiación a esta frecuencia. Ya se sabe que es esta frecuencia, igual acá que en China. Y ahí determina el segundo. Pero ¿cómo vas a medir la distancia entre el polo y el ecuador a través del meridiano que pasa por París? ¿Verdad? Está medio complicado, ¿verdad? Para reproducirlo está medio complicado. Bien. Vamos al patrón de longitudes. Entre 1960 y 1983, ¿verdad? Lo que se usó es algo similar a esto, pero en lugar de usar la frecuencia como patrón, se usó la longitud de onda de otro elemento químico. No sé por qué no usaron el mismo, ¿verdad? Usaron otro elemento químico que es el criptón, 86 creo que es. ¿Bien? Entonces dijeron la longitud de onda del criptón multiplicado por un número XXX es un metro. En el 83 pasó algo raro, que es lo siguiente. Usaron, le voy a decir cómo se determina un metro. Un metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío en un tiempo de... Ahora me tengo que poner los lentes porque no lo veo. En un tiempo de 1 sobre 299,792,458. Por supuesto que este número no le sirve para nada a ustedes. ¿Está? Pero yo lo tengo que escribir porque soy el profesor. Bien. El asunto es así. Entonces, longitud, el metro, ¿qué es el metro? Es la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1 sobre 200.000, 299.000, eso, de segundo. Una fracción de segundo. En esa fracción de segundo. ¿Está? ¿Qué es este 200? Es un número conocido, ¿no? Casi es 300.000. Lo que pasa es así. 300.000, bueno, ese 299.000, no sé qué, metros por segundo es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces dijeron, la velocidad de la luz en el vacío es una constante. ¿Está? Entonces usemos la velocidad de la luz en el vacío, que es una constante, ¿verdad? Ya que tenemos un patrón de tiempos, como yo ya sé cómo se mide esta fracción de segundo, y la velocidad de la luz es una constante, el tiempo viajado por la luz en esa fracción de segundo es un metro. ¿Verdad? El problema es que hay algo insatisfactorio en esta definición por lo siguiente. ¿Quién me dice a mí que la velocidad de la luz en el vacío es una constante? En realidad han intentado medir si hay variaciones de la velocidad de la luz en el vacío y no han encontrado nada. O sea, no la han encontrado todavía, digamos. Ninguna variación de la velocidad de la luz en el vacío. Esto lo postuló Einstein en el 1905. Es uno de los postulados claves de la teoría de la relatividad que se llama. ¿Está? Postuló que la velocidad de la luz en el vacío era una constante. Eso tiene millones de implicaciones. Por ejemplo, implica que la velocidad de la luz en el vacío es la velocidad límite que puede haber, que no puede haber otra superior, ¿verdad? Implica que los fotones no tienen masa, implica que las ecuaciones del electromagnetismo son exactas, correctas, ¿verdad? Y no tienen ni un pelito de error, ¿verdad? Entonces, el tema es así. Supongamos que yo dudara de esa afirmación, de ese postulado, y quisiera buscar experimentalmente que la velocidad de la luz no es la velocidad límite, que puede cambiar. Bien. Pero cuando voy a hacer mis experimentos me encuentro que las longitudes las miden a partir de ellas. Entonces, por un lado la supongo constante, porque tengo que medir longitudes, y por otro lado estoy buscando que varíe. Hay como una cierta
cuestión filosófica rara ahí, ¿verdad? Además, basan la definición de longitud en una teoría, que puede ser falsa o verdadera. Las teorías pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Hay una cierta insatisfacción en el tema. Pero bueno, se hace de esa manera. ¿Tá? Entonces ya tengo lo que es el patrón de masa, que es el más simple, tiempo, que es un poquito más complicado, que es el reloj atómico, ¿verdad? Y longitud, que se basa en el postulado de invariancia de la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío, la velocidad de la luz es un invariante, porque en un medio material no. En un medio material depende de la velocidad del medio, la velocidad del detector, la velocidad de la fuente. ¿Entienden? Solo en el vacío es una constante la velocidad de la luz. Bien. Yo creo que este tema está, y ahora vamos a pasar al tema análisis dimensional. Si es que nadie tiene ninguna duda, si quieren hacer preguntas, me hacen las preguntas ahora. Si no me hacen preguntas, yo sigo aceleradamente hacia el final del curso, digamos. Ustedes deciden. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer sobre este tema? Si veo que nadie tiene preguntas, continúo. Vamos ahora al tema análisis dimensional. El tema es así, por ejemplo, a ver, digan nombres de magnitudes físicas, así, tiren nombres de magnitudes físicas que sean importantes en mecánica. A ver, ya dijimos longitud más de tiempo, bueno, pero eso... ¿Cómo? Bien. Mi pregunta fue a ustedes, díganme nombres de magnitudes físicas. Nombres de magnitudes físicas. Aceleración. Bien. Velocidad. Vamos a ponerlo así. Otra. ¿Cuál? Fuerza. ¿Cuál otra? Cuando hablen, levanten la mano, soy medio sordo. Entonces, si me levantan la mano, me concentro en el que está hablando. ¿Cómo? Gravedad no es una magnitud física. Me tenés que decir la aceleración de la gravedad, tal de la gravedad, pero la aceleración ya la tengo. Peso es una fuerza. El tiempo, bueno, el tiempo está. Si vos querés, ya estuvo. Trabajo. Pasa que, sí, ojo acá, porque si me ven mis colegas, que como me están filmando, el tema es que lo van a ver también los colegas. No hay una cosa que se llame trabajo. Hay el trabajo realizado por una fuerza en un camino, desde un punto hasta otro. Vamos a poner energía, que entonces no me van a criticar. Energía. A ver otra. ¿Cómo? Otra. Tiene que haber. Densidad, por ejemplo. Sí, ¿cómo? Distancia, pero ahí está bien. Ya entiendo lo que pasa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? A ver, levanten la mano un poquito, así los veo. Y le leo los labios. No, resistencia no. Volumen. Densidad, área. Campo, ¿qué campo? ¿Cuál campo? Hay muchos campos. No, pero eso es electromagnetismo, no se va, a ver, no lo puedo descomponer en longitud masa tiempo, no es parte de la mecánica. ¿Cómo? Longitud ya está dicho, distancia. Bien. Ya es suficiente, como ejemplo ya es suficiente. La P, no, esto es una Rho. Rho densidad. Bien. Vamos a analizar las dimensiones. Ya es suficiente como ejemplo. Como ejemplo es suficiente. Para que entiendan la idea. Las dimensiones de una magnitud física se les llama a cómo puedo descomponer. Ya te lo voy a decir, ya lo digo, densidad. Pero ya lo voy a decir. Analizar las dimensiones de una magnitud física es escribirla, es decir, cómo se compone la magnitud física en términos de longitud masa tiempo. Eso es el análisis dimensional. Hacer análisis dimensional de una magnitud física es descomponerla en longitud masa tiempo. ¿Está? Una distancia, ¿qué es? Es una longitud, obvio. Entonces, hacer el análisis dimensional de una magnitud física, digamos, simbólicamente lo vamos a escribir entre corchetes rectos, entre corchetes, paréntesis rectos. Cuando ustedes vean paréntesis recto y algo adentro, es que alguien está haciendo esa descomposición en longitud masa tiempo. La D de distancia, bueno, es una longitud. ¿Está?
no es una ecuación tipo 10 metros igual a 10 metros L. No, 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 no. Este igual significa, tiene la dimensión, ¿tá? Tiene la dimensión de longitud. La palabra dimensión en el lenguaje cotidiano se usa en un sentido distinto al lenguaje de la física, ¿verdad? En el lenguaje cotidiano las dimensiones, pues yo digo, ¿cuáles son las dimensiones de esta pieza? Es, yo qué sé, 15 metros por 20 metros por 5 metros. Esa es una dimensión. Pero en física, cuando yo hablo cuáles son las dimensiones de una magnitud física, no me refiero a eso. Me refiero a cómo descompongo lo que está acá adentro, cómo lo descompongo en longitud masa-tiempo. No puede aparecer más que longitud masa-tiempo. Bueno, un tiempo es t. ¿Qué dimensiones tiene el tiempo? Y tiempo. Bien. Una aceleración, ¿qué dimensiones tiene? No, longitud al cuadrado no. Longitud sobre tiempo al cuadrado. Bueno, se acostumbra a ponerlo así, digamos, LT a la menos 2. Está. Dimensiones de la velocidad. ¿Cuáles son las dimensiones de la velocidad? Longitud sobre tiempo, tiempo a la menos 1. No quiere decir que para calcular la velocidad yo agarre una longitud y la divida un tiempo, ¿verdad? Porque no se calcula así la velocidad. Esa sería una especie de velocidad media. Simplemente esto es algo grosero que me dice cómo se componen las cosas. Esto quiere decir que para calcular una velocidad yo tengo que poner una longitud en el numerador y un tiempo en el denominador. Pero no me dice exactamente qué longitud pongo ni qué tiempo pongo. ¿Entienden? Es como la primera visión del problema. Yo sé que va a haber una longitud en el numerador y un tiempo en el denominador. Y así eso va a ser una velocidad. Fuerza. Esta más complicada. Es muy interesante lo que dice el compañero, para analizarlo y ver los errores que cometió. No te quiero... Mire, repetí todo lo que dijiste. Hablarlo fuerte para el 300. Claro. Él mencionó las unidades en que se mide. ¿Tá? Porque el newton es la unidad en que se mide la fuerza. Pero yo no estoy preguntando por las unidades que se miden, sino que estoy preguntando por cómo se componen en términos de longitud masa-tiempo. ¿Entendés la diferencia? Una cosa son las unidades son en qué se mide la fuerza. Bueno, se mide en newton, en el sistema internacional se mide en newton. ¿Tá? Y otra cosa es preguntar por cómo se compone en función de longitud masa-tiempo. Eso es, o sea, yo pido acá el nombre de las magnitudes que intervienen acá. Masa por longitud por tiempo a la menos 2, perfecto. Energía. Esta es más complicada. Energía, ¿cómo es? Es lo mismo que trabajo, ¿tienen miedo? A ver. M por M a la 2, bien. Bien, muy bien. Un volumen es fácil. Es el cubo. Es longitud por longitud por longitud. ¿Qué longitudes son? Es otro cantar, ¿verdad? Pero sé que es longitud por longitud por longitud. ¿No? Va a aparecer una longitud al cubo. Si es una esfera, bueno, no, entonces aparece un radio al cubo. Bueno, pero es una longitud también, al cubo. Densidad. Es una masa sobre un volumen. Se diría así. Si me equivoco, ustedes me dicen, no hay problema. Y un área ya es suficiente como ejemplo, ¿verdad? Eso es hacer el análisis dimensional de una magnitud física. Bien. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve todo esto? Es inútil, dirán ustedes. ¿Qué importa esto? No, importa. Importa por lo siguiente. Miren, los profesores lo usan esto constantemente cuando ustedes hacen un examen, ¿verdad? Lo primero que mira el profesor es las dimensiones del resultado. Porque si ustedes le piden en un examen, le piden, por ejemplo, calcule la fuerza que hace este cuerpo sobre este otro cuerpo. Y ustedes ponen, sí, son tantos metros por segundo, no sé qué. Entonces vamos a ver las dimensiones. Si es una fuerza, tiene que tener estas dimensiones. Si ustedes no llegaron a la combinación adecuada, de modo que cuando uno lo analiza tenga esta dimensión, ustedes se equivocaron. Entonces no sigo corrigiendo el examen, pongo mal. ¿Entienden? Es un método rápido de ver la consistencia de una ecuación.
lo que está a la izquierda de la ecuación y lo que está y esto igual esto. Si yo pido una fuerza, esto tiene que tener dimensiones de fuerza, y analizo lo que ustedes obtuvieron, y no tiene dimensiones de fuerza, es una combinación incorrecta de magnitudes. Entonces yo ya sé que ustedes hicieron mal las cosas, y bueno, puedo buscar dónde está el error o no preocuparme más y poner 0. ¿Entienden? Entonces nosotros lo primero que hacemos es analizar las dimensiones. Ustedes que van a tener parciales de múltiple opción, un truco para saber bien cuál es la opción correcta, que no siempre da resultado, obvio, es de las opciones que se les da, si alguien les pide la velocidad, bueno, de toda la opción A, B, C, D, E, de las 5 opciones que se le dan, ¿cuál tiene las dimensiones de velocidad? Esas son las correctas, las posibles correctas. Las que no tienen las dimensiones adecuadas no pueden ser correctas. ¿Entienden? Por supuesto nosotros estamos avivados de eso y en general ponemos todas las opciones con las dimensiones correctas. Obvio, pero en algún caso puede ser útil. Bien, esto es lo primero que sirve el análisis de dimensiones. Pero sirve para otra cosa también, que es lo que voy a ver ahora. Sirve para tener una primera... Cuando yo un problema es muy complicado para mí, ¿verdad? Y no tengo mucha idea de cuál es el resultado, el análisis dimensional sirve para tener un primer resultado que puede ser cierto o no, pero en general es correcto, y me dicen cómo intervienen las distintas magnitudes físicas en el resultado. Ahora va a quedar claro con un ejemplo. Miren, supónganse que tengo un péndulo matemático, o sea, una cuerdita, una masa acá, una cuerdita de longitud L, en un campo gravitatorio, G. Cuando vean G, es la aceleración de la gravedad, ¿tá? La G la vamos a usar solo para indicar aceleración de la gravedad. Y para nosotros G es 9,8 metros por segundo cuadrado. Por supuesto que G no es lo mismo acá que arriba de la montaña. A nivel del mar no es igual, el mismo G. Pero para nosotros G es 9,8. ¿Está? Bien, tenemos gravedad, tengo una masita, una masa M, un péndulo de longitud L y este acá está atado del techo. Y alguien me pregunta, ¿cuál es el período del péndulo? Vamos a poner contado el período. Bien, ¿cuál es el péndulo? No tengo ni idea. La respuesta es no tengo ni idea. No pueden tener idea porque no vieron las ecuaciones de Newton todavía. Esto se resuelve cuando veamos las ecuaciones de Newton, ya vamos a llegar al período del péndulo. ¿Está? Pero entonces, hago lo que se llama un Ansatz. Un Ansatz quiere decir, en alemán quiere decir una solución tentativa. Yo no sé cómo es el periodo del péndulo, pero voy a suponer que es una cierta combinación de longitud G y masa. Una cierta combinación. ¿Verdad? Es una F, una función de L, M y G. Ustedes me dirán, no, la masa no debería intervenir. Bueno, pero yo soy tan ignorante que la pongo. La pongo al principio, después veré si aparece en el resultado final o no. El que sabe el resultado ya sabe que M no interviene. ¿Verdad? Bien. Estoy especulando y voy a ver hasta qué punto puedo llegar. Bien, voy a hacer otra suposición. Voy a suponer que tengo una constante y tengo la longitud a la alfa, la masa a la beta y la aceleración de la gravedad a la gamma. Voy a suponer que es el producto de cosas así. Por supuesto que esto no es obvio, puede ser falso totalmente lo que estoy haciendo. Pero entre no saber nada y tratar de llegar a un resultado, prefiero intentarlo. ¿Cómo? Porque en física es el arte de suponer cosas, ¿verdad? El buen físico es el que supone y llega a un resultado que es correcto. Después, ¿ah? No. A ver. Bien. ¿Vos sabés cuánto es el periodo del péndulo? Bien, fenómeno. Yo tampoco. Imagínate que yo tampoco sepa. Yo sé, yo miré el apunte antes y ya sé el periodo. Bien, pero supongamos que no lo supiera. Bien. Entonces, ¿nos quedamos los dos con la ignorancia total o especulo cómo podría llegar a ser? Entonces, es una especulación que yo hago. Estoy especulando que es un producto. No todas las magnitudes físicas se pueden escribir como un producto de otras. No siempre. ¿No? Podría aparecer un coseno, una exponencial, cosas que yo supongo que no aparecen. ¿Verdad? ¿Por qué no aparece coseno de
raíz de L sobre G o no sé qué más. Podría aparecer, ¿verdad? Pero yo especulo que esas cosas raras no aparecen y me juego por algo simple, ¿está? Y veo hasta qué punto puedo llegar. Bien, vamos a continuar. Ahora el tema es cómo llego a hallar, o sea, yo tengo que hallar alfa, beta y gamma. Bien. Las dimensiones de periodo. El periodo del péndulo. ¿Qué es las dimensiones? Es un tiempo. Es un tiempo. O sea, es t. Entonces, esta combinación lineal que está acá, no puede ser cualquier combinación lineal. Porque hay combinaciones que dan t y otras que no, y otras muchas que no dan t. ¿Entienden el tema? Voy a suponer que esta constante es adimensionada, es un número, digamos. ¿Sí? Entonces, si yo hago las dimensiones de las cosas que están a la izquierda de una ecuación y las cosas que están a la derecha de la ecuación, tienen que ser las mismas. Entonces, las dimensiones de longitud a la ¿cómo puse? A la alfa. Longitud a la alfa por masa a la beta por G a la gamma, tienen que ser un tiempo. Entonces empiezo a operar con esto. A ver, la dimensión de un producto de magnitudes físicas es obviamente el producto de las dimensiones de las magnitudes por separado, ¿verdad? Voy a hacerlo lento. Esto se puede hacer en un instante, ¿verdad? Obviamente, si tengo la magnitud elevada a la gamma, eso es lo mismo que poner. ¿Cómo me decís? Ahí está. Si ustedes ven algo raro, avisen porque puedo equivocarme, ¿verdad? Alfa aquí. Entonces, eso es L, lo estoy haciendo lento, dije, a la alfa. Tengo alfa veces L. Entonces, M a la beta, y acá aparece G a la gamma. Bien, pero L tiene dimensiones de longitud, esto tiene dimensiones de masa, y esto tiene dimensiones de aceleración. LT a la menos 2. Pero todo LT a la menos 2 y eso a la gamma. Y este resultado tiene que dar tiempo. ¿Verdad? Para que esto dé tiempo, ¿qué pasa? No puede haber M a la beta. Entonces, ¿cuánto vale beta? 0. Entonces, de acá saco que beta es 0. Bien. Continúo. Lo último. ¿Viste que a la izquierda, acá está tiempo, ¿verdad? El último renglón. Bien. ¿Puede aparecer M a la cualquier cosa acá? No, porque no está del lado izquierdo. Entonces, la única opción es beta igual 0. Sí. Sí, porque yo escribo del lado... Sí, tenés razón. Es un problema. Bien. Bien, voy a seguir por acá. Ahora voy a torturar a los de este lado, ¿está? Torturo un rato a aquellos y ahora torturo de este lado. Bien, entonces me va quedando que tiempo igual L a la alfa, pero acá tengo un L a la gamma. Lo junto. Y después tengo un T a la menos gamma, a menos 2 gamma. Entonces gamma, menos 2 gamma, ¿a cuánto tiene que ser igual menos 2 gamma? A 1. Entonces gamma es igual a menos 1/2. Bien. Si gamma es entonces acá, ahora. ¿Cuánto tiene que ser alfa más gamma? ¿Cuánto? 0. Pero entonces alfa es igual a menos gamma. Entonces igual a 1/2. Y ya está. Ya terminé. Fíjense que esta era la ecuación original, ¿verdad? Esta era la ecuación original. Entonces, el periodo del péndulo va a ser proporcional. ¿Por qué proporcional? Porque la constante esta no la puedo hallar. Ahora no tengo información suficiente para hallar la constante. Entonces pongo proporcional a qué? Longitud a la 1/2.
es L a la 1/2. Por 1, que no importa porque dije que era proporcional, por G a la menos 1/2. Bueno, entonces esto es así, raíz de L sobre G. El periodo del péndulo es raíz de L sobre G, proporcional a raíz de L sobre G. Bien, especulé un poco con el asunto, hice suposiciones que no están justificadas, ¿verdad? Pero entre no saber nada y saber que el periodo del péndulo muy probablemente es raíz de L sobre G, es bastante. ¿Entienden? Bien, ahora le voy a dar otro ejemplo más. Por supuesto que la constante que está en el medio, esta constante de proporcionalidad acá, no la voy a poder hallar nunca. En realidad es 2pi. Pero ¿cómo voy a hallar el 2pi con este análisis? Nunca, jamás. ¿Está? El tema es plantear un sistema de ecuaciones para los exponentes. Los exponentes del lado derecho de la ecuación tienen que ser igual a los exponentes del lado izquierdo de la ecuación. Hay que plantear un sistema de ecuaciones para los exponentes. Bien. Tengo una pregunta. Recién en el práctico tuvimos un mismo planteo, Sí. pero en toda la parte dimensional como que nos planteaban las unidades. No entiendo ¿Que se lo hicieron con unidades? Claro. O sea, nos Bueno, el profesor que es del práctico, lo siento mucho, lo hizo mal. Pero yo me responsabilizo por esto. ¿Está? Bien. Lo que pasa es que en el lenguaje cotidiano, vos decís esto es una longitud, decís estos son tantos metros. Entonces puede ser que se le haya pasado y haya hablado demasiado, digamos. Haya hablado de metros en lugar de longitud, tantos segundos. ponía longitud en dimensiones metros. O sea, al revés, no sé. Es un problema. Después me decís quién es, ¿está? Porque así hablo con él. ¿Alguien levantó la mano por allí? Bien. Vamos a otro ejemplo. Es un ejemplo un poquito más complicado. Hagan silencio, por favor. Silencio, silencio. Bien. Vamos a suponer, este ejemplo puede ser que lo hayan hecho, está en el libro también. Vamos a suponer que tengo una cuerdita, este es el plano horizontal. Vamos a suponer que es un plano horizontal. Tengo una masa M. Cuando pongo una masa M, ¿ven? Aquí viene el tema de la M. No quiere decir M, esta M no quiere decir metro, quiere decir que la masa le llamé M, tantos kilogramos. ¿Ah? ¿Está claro? Depende del contexto lo que quieren decir los símbolos, ¿no? Bien. Tengo una masa M. Bien. Y la masa M es una cuerda inextensible y gira en un círculo, ¿verdad? Gira en un círculo con una cierta velocidad angular omega. Bueno, no, vamos a hacerlo más fácil. Tiene una cierta velocidad de traslación B. B chica, vamos a ponerle B chica para las velocidades. Esto es posible porque la cuerda está tensionada, ¿verdad? La cuerda si no hubiera una cuerda que hace que la masa se mantenga en la trayectoria, esto saldría por la tangente. O sea, la cuerda, para que algo gire en el plano horizontal, ¿verdad? Tiene que haber una fuerza hacia adentro. ¿Está? Bien. La pregunta es, ¿cómo se relaciona? Y esto tiene un radio R, digamos, esto vamos a llamarle R. La pregunta es, ¿cuánto vale F? ¿Cuánto es el módulo de F? ¿No? Ya sé que es hacia adentro. Esa pregunta vamos a responder ahora. Entonces, voy a especular, como hoy. Y bueno, digo, ¿es una función de qué? De todo lo que yo conozco. De la velocidad, del radio, de la masa. Y voy a seguir especulando. Digo, no, bueno, está. Va a ser una constante por la velocidad a la alfa, radio a la beta, masa a la gamma. Y el resultado final tiene que ser una fuerza. Bien. Puedo borrar esto, ¿verdad? Y otra vez tengo que tratar de plantear un sistema de ecuaciones para alfa, beta y gamma. Ahí no, ya está, ya cometí el error.
Entonces, tau. Esto es lo que estaba escrito ahí. Bien. Dimensiones de fuerza. M, L, T a la menos 2. Sí. ¿Cómo? Perdóname. Sí, para hacer análisis dimensional siempre es un producto. Siempre es esa suposición. No quiere decir que pueda resolver cualquier problema de esta manera. No hay seguridad, no hay garantía, digamos. ¿Está? Y si elegís mal las magnitudes físicas que elegís para suponete que decís, no, esto debe depender de la densidad del aire. Armás un entrevero de película, de la masita. Donde te equivoques en las magnitudes físicas, pongas algo muy descabellado. Viste que en el péndulo pusimos la masa, pero no era muy descabellado, ¿verdad? Porque la intuición dice que capaz que dependería de la masa. No depende de la masa el periodo del péndulo, ¿verdad? Si el péndulo es chiquito, no depende de la masa. Si no, depende de la masa. Entonces no es demasiado descabellado. Pero si vos pones acá adentro, pones una función descabellada, algo que no tiene nada que ver con nada, llegás a cualquier cosa. No, pueden ser 3, 2, 1, 3, 4, las que vos quieras. Función. Podría haberle puesto F mayúscula, la misma F de tal. A poner F de tal cosa significa función de, ¿tá? Bien. Del lado izquierdo de la ecuación tengo fuerza. Sí, adelante. Constante. Una constante adimensionada. Un número. Puede ser 1, puede ser 3pi, en ese caso era 2pi. No lo vas a saber hasta que no veas las leyes de Newton y las integremos. Nos faltan unas cuantas clases todavía. Bien, del lado izquierdo tengo MLT a la menos 2. Ustedes controlen que yo no me equivoque al escribir, ¿verdad? Porque no estoy así leyendo para ver si no equivoco. Bien. La constante es adimensionada. Dimensiones de velocidad a la alfa. Dimensiones de radio a la beta. Dimensiones de masa a la gamma. Entonces esto es así. No, acá me equivoqué, ¿verdad? No tiene sentido poner dimensiones de C por, porque no estoy analizando el resultado numérico del problema, sino solo las dimensiones. Esto lo tengo que editar o lo dejamos así, entiéndeme, es que borré C acá. No, porque acá está planteando la ecuación. Esto es una ecuación, tanto Newton igual a tanto con un C. Esta es la ecuación como va. Esto simplemente es descomponer una magnitud. Y el C era dimensionado. En la ley correcta, digamos, en la ley física correcta, van las constantes. ¿Está? Bien. Dimensiones de velocidad. Longitud por t a la menos 1. O sea, tengo longitud a la alfa por t a la menos alfa. Radio a la beta. Es una longitud a la beta. Y masa a la gamma es una masa a la gamma. Bueno, entonces ya está clarísimo esto, ¿verdad? Esto es muy claro. Ven que el exponente que está acá, ¿qué es? Un 1. Entonces, gamma igual 1. Bueno, esto lo podría escribir un poquito mejor, ¿no? Masa, espera que lo voy a escribir un poquito mejor. Longitud tengo, si no me equivoqué, alfa más beta. Acá tengo alfa más beta. Y el tiempo es a la menos alfa. Bien, primera conclusión. Gamma igual 1. Bien, fíjense, el exponente del tiempo es menos 2. El exponente del tiempo tiene que ser menos 2. Entonces, alfa tiene que ser igual 2. Entonces, este vale 2.
Entonces 2 más beta tiene que ser igual a ¿qué? A 1. Entonces beta es igual a menos 1. Y ya llegué a todo, ¿no? Tenía 3 incógnitas. Bien, ahora vamos a traducirlo acá. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí, lo ponemos aquí y lo ponemos aquí. Entonces me quedó que la fuerza que necesito hacer para hacer que una partícula de masa m recorra una circunferencia radio r a velocidad v es proporcional a ¿qué? A la masa. Porque el exponente de la masa, que era gamma, me dio igual 1. Velocidad a la alfa, pero alfa era igual 2. Entonces, velocidad al cuadrado. El beta era igual menos 1, entonces sobre radio. Ahí está. Entonces, la fuerza que necesito hacer para hacer que el cuerpo describa una curva es igual, proporcional a la masa, proporcional a la velocidad al cuadrado, inversamente proporcional al radio. Cuanto el radio más chico, más fuerza necesito hacer para que eso describa la curva. Vamos a volver sobre este problema 50 veces más o menos, a lo largo del curso. Sí. No hay ninguna necesidad de que sea, pero usted tiene que, es un balance entre mi ignorancia total de cómo es la relación funcional entre dos cosas y llegar a un resultado posible. ¿Está? Es un resultado posible, resulta que es el correcto, ¿no? Con un factor 1, pero... Bien. ¿Entendieron el tema del análisis dimensional? Bien. Esto para la gente que va a hacer fluidos es muy importante, ¿verdad? En mecánica de fluidos se usa esto constantemente en el análisis dimensional. ¿Verdad? Sacan resultados importantes. Bien. Como está sobrando tiempo, esperen, no se vayan. No se vayan. Vamos a avanzar, vamos a tratar de hacer ese proceso de avance del tema. Entonces vamos a ver un tema extra. Vamos a introducir el tema vectores. Por supuesto que ustedes ya deberían saber de secundaria que es un vector. Todo eso tienen que saberlo. Pero vamos a repasar suma de vectores, resta de vectores, producto de vectores. Si alguien tiene alguna duda sobre este tema, es mejor que lo diga ahora. ¿Alguna duda sobre el tema que vimos? Sí, dale. Por favor, no tenemos micrófono, dejen que también que la compañera hable. A ver, para un poquitito, lo que borré justo no entendí. Ah, bueno, yo creí que habían entendido, para un poquito. Esta es un ANSAT, una suposición. ¿Viste? Inicialmente tenía 3 incógnitas. Y las hallé las incógnitas. ¿Está? Planteé 3 ecuaciones para los exponentes, igualando las dimensiones de lo que está a la izquierda, tiene que ser igual a las dimensiones de lo que está a la derecha. ¿Verdad? Igualé los exponentes de la izquierda con los exponentes de la derecha. Y resolví el sistema. Tenía 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo resolví. Y ahora simplemente los sustituyo esos valores ahí. Alfa igual 2. Fíjate que acá a la izquierda de la ecuación la fuerza es T a la menos 2. Y a la derecha de la ecuación había quedado T a la alfa. Entonces alfa igual 2. El alfa solo es igual a 2. Sí, adelante. ¿Siempre se considera la constante adimensionada? O sea, todo es parte del paquete. Vos sabés que una constante delante no la vas a poder hallar nunca. Entonces le llamé, podría haber puesto así, mira, directamente.
Listo. Proporcional. La arrancada podría haber arrancado con proporcional. Y ya está. Porque al ser una constante adimensionada. ¿No? Claro. La velocidad de la luz. Entonces 299.000 kilómetros. Tiene dimensiones. Es una velocidad. Y es una constante. Hay constantes adimensionadas y constantes con dimensiones. ¿Ah? Constante no quiere decir que sea dimensionado. A ver, lo que dijo el compañero puede ser una duda para muchos de ustedes. Una cosa es constante y otra cosa más es constante adimensionada. Previamente dijimos que la velocidad de la luz era una constante, pero la velocidad de la luz tiene dimensiones. ¿De qué? De velocidad tiene dimensiones. Es longitud por tiempo a la menos 1. Es una constante, pero con dimensiones. Hay constantes con dimensiones y constantes sin dimensiones. Hay con y sin. Las constantes sin dimensiones son números pelados. ¿Alguien levantó la mano en algún otro lado por aquí? ¿Alguien tenía alguna otra duda? Bien. Las magnitudes físicas. Ahora voy a empezar con otro tema. Me adelanté un poquito porque estoy como corriendo de atrás al que da el práctico. Entonces mejor que me adelante un poquito. Bien. Magnitudes físicas. Hay magnitudes físicas que vienen caracterizadas por un solo número. Esas magnitudes que vienen caracterizadas por un solo número se llaman escalares. Por ejemplo, la masa. Yo digo que esta hoja pesa 10 gramos. Basta que yo diga 10 gramos, le pongo las unidades, por supuesto. 10 gramos. El 10 caracteriza la masa esa. ¿Verdad? Esos son magnitudes escalares. No quiere decir que la magnitud sea una constante, podría estar variando la masa. Pero la masa es una magnitud física escalar porque viene determinada por un número, un solo número. ¿La velocidad viene determinada por un solo número? ¿Por cuántos números? Por tres números. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene dirección, sentido y módulo, o 3 componentes si quieren, o el módulo de 2 ángulos. La velocidad viene caracterizada por 3 cantidades. Las magnitudes que vienen caracterizadas por 3 cantidades se dicen que son vectores. ¿Y en física conocen alguna otra cosa que no sea vector o escalar? En realidad sí conocen, sí, pero ¿alguien conoce alguna magnitud física que no sea ni vector ni escalar? No, el tiempo es un escalar. Es decir, 10 segundos, 5 segundos. No, la masa es un escalar. El tiempo es un escalar. ¿Cuántos números? A ver, ¿quién me dijo tiempo? Levante la mano que no le voy a pegar. No, tú dijiste ya antes. Tú también dijiste tiempo. Pero el tiempo, viste, acá en el reloj tenés un solo número. Y sabés qué tiempo es. ¿Ah? O sea, viene caracterizada por un número. Sí. Los fasores son números complejos. Pero ¿qué magnitud física te dije yo? ¿Está? Los fasores más bien se parecen a vectores. Son números complejos, ¿verdad? No sé. Volumen. El volumen de esta pieza, ¿cuánto es? Yo qué sé, 500.000 centímetros cúbicos. Pero con el 500.000 ya lo definiste, ¿no? Entonces es un número. Claro, no, juntaste todo y sacaste un número que es volumen. ¿La aceleración qué es? Es un vector con 3 números. Ah, no, tú no dijiste nada, perdón. La aceleración es un vector. ¿Tá? Pues tiene dirección, sentido y módulo. La energía es un número solo. Las fuerzas son un vector. ¿Por qué? Vector, pues yo te digo algo que no sea ni escalar ni vector. Para un poquito. Los campos. Vamos a aclarar una cuestión de los campos para que quede resuelto definitivamente. Hay magnitudes físicas que son campos y otras que no son campos. Pero no tiene nada que ver con que sean escalares o vectores u otra cosa. ¿Qué es un campo? Para que se lo imaginen qué es un campo, imagínense la temperatura. Me escapo de la mecánica, pero imaginen la temperatura. En cada punto del espacio hay una temperatura distinta. O la misma, pero hay una temperatura característica en cada punto del espacio. Eso es un campo de temperatura. Cuando la magnitud física, ¿verdad?, depende de X y Z,
temperatura es una función de X, Y, Z. Es función de qué posición estoy en el espacio. Eso se llama un campo. Está el campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitatorio. Campo de temperaturas, en un fluido el campo de velocidades, en una partícula no es. Esos son campos. Cuando en cada punto del espacio tengo un valor, probable valor distinto de la magnitud. Después están cosas que no son campos en física. Por ejemplo, yo hablo de la velocidad de la partícula esta. Es un vector, pero no es un campo, es la velocidad de esta partícula. No es algo distribuido en el espacio. Si yo tengo esta pieza llena de fluido, que lo que está, ¿no? Porque hay aire, cada molécula del aire tiene una velocidad, entonces sí puedo hablar de un campo de velocidades. Siempre hablo de campo cuando es función de la posición. Cuando la cosa no es función de la posición, del espacio, del punto del espacio que estoy hablando, no es un campo. Entonces las magnitudes de física pueden ser campos o no campos. Pero también pueden ser escalares y vectores u otra cosa que se llaman tensores. En general, esto y otras cosas se resumen bajo el nombre tensores. Bueno, no me quedó bien claro ahí, tensores. ¿Saben cuál? El momento de inercia. El momento de inercia no es ni un vector ni un escalar. Digamos, yo lo representaría como una matriz. Un vector, ¿qué es un escalar? Lo represento por un número. Un vector lo represento por una matriz fila, una matriz columna. Y un tensor la definiría el momento de inercia como una matriz de 3×3. Hay otras cosas en física que no son ni vectores ni escalares. Para el nivel de este curso, basta vectores y escalares. Pero hay otras cosas que no son ni vectores ni escalares. Bien. Vamos ahora a hablar de vectores. Lo que voy a hablar de vectores ahora es muy elemental, ¿verdad? Poco a poco la cuestión se va a ir complicando. En la próxima clase esperemos empezar con física, porque esto no es física. Para nosotros en física, una magnitud vectorial es una magnitud que tiene dirección, sentido y módulo. Y lo vamos a representar por un segmento orientado. Lo vamos a representar como un segmento orientado, nada más. La longitud del segmento es el módulo de la magnitud. ¿Verdad? Bien. Si yo quiero sumar un vector A a un vector B, lo primero que tengo que hacer, si están separados en el espacio, no los puedo sumar. Para sumar dos vectores tengo que trasladar uno de ellos al origen del otro, trasladarlo paralelo. Ahora sí lo puedo sumar. O sea, tengo que hacer coincidir los orígenes para poder sumar dos vectores. No puedo sumar la velocidad de esta partícula con la velocidad de esta otra partícula. ¿Cuál es la velocidad total? ¿La velocidad total de qué? ¿De cuál? ¿Entienden? Para poder sumar dos vectores tienen que estar aplicados en el mismo punto. O lo puedo trasladar al mismo punto. ¿Verdad? La suma se define así. Primero la voy a hacer geométrica, después la voy a hacer analítica. La suma de dos vectores primero la voy a hacer geométrica. Por este punto se pasa una paralela al vector A. No me quedó muy paralelo, ¿verdad? Por este punto se pasa una paralela al vector B. Y la diagonal es la suma. La suma es la diagonal. Ustedes me dirán, ¿cuánto vale la suma? Conociendo cuánto vale el ángulo y cuánto valen los módulos de A y B. Lo vemos en la clase que viene. Se puede hacer, pero hay que ver primero lo que es el producto escalar. ¿Está? Bien. ¿Cómo se restan dos vectores? Se suma el opuesto. ¿No es cierto? A menos B es igual a A menos B. Vamos a ponerle flechas acá. Bien. Si ese es el vector B, el que dibujé en verde, el vector menos B es el opuesto. Este es menos B. Entonces me quedó
Me quedó A y este es menos B. ¿Verdad? Sí, lo puedo trasladar. Lo puedo trasladar. Ahora, el vector A más menos B es esta resulta. ¿Verdad? Vas hasta B y después vas hasta la suma, es esta. Resulta, esto quedó un paralelogramo, ¿no? La otra diagonal, una diagonal del paralelogramo formado por A y B es la suma y la otra diagonal la resta. ¿No? Entonces, cuando lo tenga que hacer gráficamente, tiene que construir siempre un paralelogramo. Bien. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de la suma, de la resta, ahora vamos a hablar de la descomposición de un vector en una base. Resulta que dado, vamos a imaginar que tenemos dos dimensiones nada más. Entonces, tengo un vector I y un vector J. Y acá tengo un vector A, cualquiera. Tengo un vector I cualquiera, un vector J cualquiera, un vector A cualquiera en el plano del pizarrón. Vamos a suponer un problema bidimensional. Bien. Voy a prolongar la dirección de I, la prolongo. Prolongo la dirección de J. Ahora paso por el extremo de A, paso una paralela a la dirección que pasaba por J. Y por la dirección prolongada de I, paso una paralela a ella. Ven que siempre puedo construir un paralelo. Dado tres vectores cualquiera, dado estos dos vectores cualquiera y un tercer vector A, siempre puedo construir A suponiendo que al primer vector lo estiro un poquito y al segundo vector lo estiro un poquito. ¿Entienden? Dado dos vectores, cualquiera, y un tercer vector A, siempre puedo escribir A como combinación lineal de I y J. En el plano, bueno, lo mismo pasa en el espacio, solo que tengo que agregar un tercer vector. Simplemente el dibujo es un poco más complicado, pero la idea es la misma. Dado tres vectores cualquiera, I, J y K, que no sean coplanares, ¿verdad? Pues si son los tres coplanares, cualquier A no lo puedo representar como combinación de tres coplanares. Es lo mismo acá, si I y J son colineales. No, si I y J son colineales no vale lo que yo dije anteriormente. ¿Entiendes? Entonces, si tengo I, J y K que no sean coplanares, cualquier otro vector lo escribo como combinación lineal de ellos. Entonces, I, J y K se dicen que son una base de vectores. Forman una base de vectores. ¿Qué es una base de vectores? Cualquiera de tres vectores no coplanares. Eso es una base de vectores. Bien. Las bases de vectores que vamos a usar en el curso de física van a ser bases tales que los vectores van a tener módulo 1. Para decir módulo lo pongo entre corchetes rectos, entre paréntesis rectos, símbolo de valor absoluto. Esto quiere decir el módulo del vector. Voy a suponer esto. Y voy a suponer algo más. A veces cuando un vector tiene módulo 1 se dice que es un versor. Versor. Y se lo representa con un techito, en lugar de poner una flecha. Eso quiere decir versor, módulo 1. Entonces mi base de vectores va a ser un vector I, J y K. Y no solo es, en general, siempre que hable de una base de vectores voy a referirme a los versores. Y voy a suponer que son ortogonales entre sí. Entonces se dice que tengo una base ortonormal. Las bases que voy a usar ahora yo van a ser ortonormales. Y van a formar un triedro directo. Porque hay bases que son de mano izquierda. Un triedro directo quiere decir esto. Si tengo I y tengo J, si voy desde I hasta J en el sentido que avanza un tirabuzón, tengo K. Estas son las bases que voy a usar. Bases así. Triedros directos, bases ortonormales que sean triedros directos. Voy a usar
como base de vectores para representar otros vectores. Que puede ser, ya estoy contigo, puede ser una fuerza, una velocidad, ¿verdad? Todo lo voy a representar, es componer en 3. Sí. Agregué una R acá. Una K. Agregué una K. Porque parece una R, pero es una K. ¿Está? Bien. En la próxima clase seguimos con esto y vamos a intentar empezar con la física.